a su programa El Arte de lo Jurídico. Soy Diana Romo y como cada semana aquí tenemos los temas de mayor interés. Comenzamos. Bienvenidos una vez más al Arte de lo Jurídico. El día de hoy nos acompaña Verónica Curiel, quien estudia la licenciatura en Derecho y Relaciones Internacionales. Es cofundadora de la Red de Abogadas Violeta, que brinda asesoría jurídica a mujeres que han sufrido violencia de género. Y el día de hoy están con nosotros para hablar sobre el tema participación ciudadana. ¿En dónde más? Aquí en el Arte de lo Jurídico con Diana Romo. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Gracias, Verónica, por estar aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. Y en corte menciono algo que me encantó. A veces el sentido de las palabras las utilizamos sin darles la importancia o el gran contexto. Y vamos a hablar de la participación ciudadana y la participación pública. Y en un principio, pues me vino a la mente que hace un par de semanas tuvimos un tema electoral, entonces dije, vamos a hablar de la participación ciudadana y cómo se desarrollaron las elecciones. Y me dijo, no, es que yo te quiero decir que existe una diferencia. Y quiero que me platiques cuál es la diferencia entre participación ciudadana y participación pública. Bueno, muchas gracias por el espacio, es para mí un gusto estar aquí. Y partiendo de todo esto que dices, la importancia de reconocer la diferencia que existe entre la participación ciudadana y la participación pública es que cuando hablamos de participación ciudadana nos referimos al involucramiento de las y los ciudadanos en los procesos para la toma de decisiones públicas. Sin embargo, cuando hablamos de participación pública nos referimos al involucramiento de las personas. Entonces, ¿por qué es importante llamarle participación pública y no participación ciudadana? Es porque la participación ciudadana se refiere a la participación de las ciudadanas y los ciudadanos conforme a lo que dice el artículo 34 constitucional, que establece que son ciudadanas y ciudadanos las mujeres y los varones de nacionalidad, bueno, o sea, que son mexicanos y que son mayores de edad y que además tienen una forma honesta de vivir. Esto obviamente resulta excluyente porque eso quiere decir que no todas las personas se consideran ciudadanas o ciudadanos, ya que, por ejemplo, podemos hablar de las niñas, niños y adolescentes. Ellos no se encuentran conforme a lo que dice el artículo 34 de la Constitución. También las personas que están privadas de su libertad no entran en lo que establece la Constitución, que son ciudadanas y ciudadanos. Las personas migrantes tampoco entran en ese sector. Por lo tanto, es importante hablar de participación pública, porque al momento de que hablamos de participación pública, estamos incluyendo a todas las personas que viven y que además generan acciones que sí influyen e inciden en las cuestiones de decisiones públicas. Por lo tanto, es importante darle esta, pues al final, ¿no?, llamar las cosas por su nombre y como son, e incluyendo a todas las personas que forman parte de la sociedad. Supongo que eres muy joven, ¿no? Y gracias por estar aquí, gracias por compartir un espacio en el que nos acabas de decir hay que llamar las cosas como son. Entonces necesitamos hablar de una participación pública y así evitamos, porque el tema ciudadano, todos vamos a pasar por esa etapa, pero hay quienes ahorita no lo han logrado. ¿Por qué? Por el tema de edad. Mencionabas jóvenes, niños, adolescentes, quienes están privados, pueden ser ya ciudadanos, pero al final son, podríamos llamarlo como una participación pública. ¿Eso es así? Mira, la situación es que, por ejemplo, igual el artículo 38 constitucional establece las razones por las cuales se puede perder o se puede limitar se pueden limitar los derechos ciudadanos. Entonces, el ser una persona que está sentenciada y todo lo que implica el artículo 38 constitucional se refiere a las personas que no pueden ejercer esos derechos de ciudadanía o que los pierden en cuanto entran en alguna de las fracciones estipuladas en ese artículo. Por lo tanto, en este caso, las personas privadas de la libertad pierden o se limitan ciertos de sus derechos ciudadanos. Okay. A ver, dime, ¿y existen tipos de participaciones públicas? Sí, claro. De hecho, dentro de la participación pública, y es muy interesante porque este concepto de participación pública realmente aquí en México no está tan desarrollado. Realmente surgió principalmente en Reino Unido y en inglés es a lo que nos podemos referir como public engagement. Entonces, la traducción literal sería participación pública y dentro de esta participación pública existen distintos tipos, que precisamente considero que es súper importante que como sociedad sepamos identificar los distintos tipos de participación pública para que desde ahí nosotros
con información podamos decidir qué tipo de participación pública se adecúa mejor a nuestros intereses y necesidades y cómo nosotros podemos aportar a esa participación. Entonces, partiendo de eso, el primer tipo de participación que se encuentra dentro de la participación pública es la participación de divulgación o la participación informativa. Este tipo de participación viene por parte del gobierno, o sea, el primer actor, digamos, es el gobierno, que le da los elementos de información necesarios a las personas para que ellas puedan desarrollar proyectos, iniciativas o cuestiones que consideren necesarias para atender problemas públicos. Por ejemplo, que en una página web la Secretaría de Salud haga una presentación de cuáles son las implicaciones que está teniendo el coronavirus y cómo esto afecta a la sociedad. De ahí una persona puede decir como, ok, a partir de aquí yo voy a generar ciertas acciones que van a impactar directamente las decisiones públicas que se tomen respecto a esto desde mi capacidad de persona y mis conocimientos. Después viene lo que es la participación deliberativa, que es esta participación en la que se generan y se crean comités o consejos de personas que hablan sobre un tema y que después de una deliberación, después de un debate, se llega a una solución colectiva. Entonces se le da prioridad al interés colectivo. Esto lo podemos ver claramente en los consejos o los comités que se forman dentro de las alcaldías, dentro de las colonias, y que al final llevan la decisión colectiva al gobierno, ¿no? Para decir como, ok, mira, estas son mis necesidades, esto es lo que necesito, por favor, pues llévalo a cabo, ¿no? Entonces está ese tipo de representación, que es la de deliberación, y después viene otro tipo de representación también, que es el que llevan a cabo las organizaciones, las asociaciones civiles, que son la información que se hace para que podamos solucionar problemas públicos que son evidentes en la sociedad. Por ejemplo, problemas sostenidos que existen, a los que nos enfrentamos día a día. Uno de los ejemplos es la violencia de género. Entonces, cómo una asociación civil, desde sus capacidades, desde su organización, puede prevenir e incluso erradicar la violencia de género, ¿no? Por ejemplo. En esta parte me parece súper importante que se haga una participación de todas las personas que están interesadas en el tema y pues bueno, esos son como algunos de los tipos de participación pública que podemos ver, que necesitamos saber identificarlos para que nos podamos involucrar en ellos y pues sobre todo darle solución a este tipo de problemas. Ok, y creo que además mencionas también cómo poder participar o cómo poder apoyar si no sabemos, si la sociedad no tiene conocimiento desde dónde puede ejercer su opinión para poder lograr, hablabas tú en temas deliberativos, ¿no? Imagino mesas de trabajo, platicando sobre temas, expertos, gente que tenga algún interés y no por eso necesita ser ser ciudadano, ¿no? Tener ya una mayoría de edad, sino contar con la posibilidad de participar y de manera activa en cualquier tipo de asociación. ¿Y qué te parece si vamos a un corte y regresamos? Seguimos platicando de esto. Regresamos. Estamos de regreso y estamos platicando sobre la participación pública. Y me decías de algunos tipos. Decías el informativo, el tipo de deliberación y también mencionaste para resolver problemas. Sí. ¿Así es? Sí. ¿Existe algún otro tipo de participación ciudadana pública? Sí, también está la consulta pública, que precisamente es la misma que se ejerce por parte del gobierno, o sea, la acción principal viene de parte del gobierno y
El objetivo de esta consulta pública es que la sociedad, que las personas se involucren en esa toma de decisiones públicas, pero desde sus áreas de conocimiento, sus áreas de necesidades. Por ejemplo, un tema que a mí me parece sumamente importante de consulta pública, que creo que es un gran ejemplo para esto, es para realizar el Proigualdad. Se convocó a mesas de diálogo con mujeres de las 32 entidades federativas para poder saber sus necesidades, qué es lo que las aqueja, cuáles son como sus mayores preocupaciones en materia de género, qué es lo que están viviendo, y con base en eso se desarrolló pues gran parte de este programa, que al final tienen puntos muy buenos y que desde mi punto de vista van a ser muy probables, o sea, tienen un gran futuro para ser implementados. Entonces, este tipo de consultas son buenas siempre y cuando se ejerzan conforme a lo que se espera de ellas, ¿no? Pero bueno, en este caso el Proigualdad creo que se hizo de una manera maravillosa, se tomó en cuenta la voz de las mujeres, porque al final creo que ese es el punto más importante. Se necesita considerar a las personas que están viviendo la situación para que desde ahí se pueda accionar, porque el gobierno no puede llegar y decir como, oye, mira, yo tengo este proyecto modelo para que tú para desarrollarlo y que este proyecto modelo realmente no esté impactando positivamente en la vida de las personas. Y ahí yo sí te puedo interrumpir y te voy a decir, bueno, claro que ese tipo de consultas las hemos visto. Entonces tocas decir, no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque quienes vayamos a votar no tenemos los conocimientos, no tenemos las afectaciones de algún proyecto, quizás tenemos la noción, pero no puedes decidir, no se puede tomar una decisión en base a lo que digamos, un individuo, para no hablar de ciudadano porque ya hiciste esa gran diferencia, a través de un individuo que no tiene los conocimientos o es más, que no le afecta. Y si no le afecta, entonces, pues a lo mejor yo por ir a votar me da igual y decir, para participar en esa consulta, pues que no. Cuando a lo mejor no estoy viendo todo alrededor porque no tengo ni los conocimientos, ni conozco completamente el proyecto del que se puede estar considerando en esta participación. Claro, las consultas deben ser dirigidas, o sea, el gobierno debe dirigirlas a las personas que se ven involucradas en el área sobre la que se quiere trabajar. Por ejemplo, si se va a trabajar en cuestiones de género, se debe de enfocar principalmente a las mujeres y a las que viven como todas las cuestiones que involucran la situación. Entonces, sí es importante que sean consultas dirigidas al sector sobre el cual se quiere trabajar y con el que se quiere trabajar, porque más allá de ser solo una acción del gobierno, tiene que ser una acción en conjunto, porque al final el gobierno no va a tener expertos en todo. Necesitamos también saber sobre las experiencias de las personas para que con sus conocimientos, sus capacidades y su intelecto puedan aportar al desarrollo de proyectos y programas que sean benéficos para la sociedad en general y pues digo, que avancemos por un mejor camino. Okay. ¿Y cuál es tu opinión o qué opinión te merece el tema de la participación pública en México? Considero que es un tema que debe apoyarse mucho más. Creo que ahorita que hablábamos justamente de esta parte de la educación y de estar informados, que no podemos tomar decisiones sin estar informados, creo que es algo sumamente complejo porque hay personas que por más que quieran estar informadas y educadas, no tienen las posibilidades y el acceso a esa educación. Entonces, volvemos a lo mismo, tiene que ser un trabajo que venga desde el gobierno también, porque no le puedes pedir a una persona que participe activamente cuando no tiene ni siquiera cubiertas sus necesidades básicas. Se tienen que cubrir primero esas necesidades para poder después decirle a la sociedad, oye, ¿sabes qué? Necesito que vengas a participar públicamente para la toma de decisiones sobre esta situación. Entonces, tiene que ser un trabajo articulado en el que, o sea, obviamente participe gobierno, participe sociedad, pero que obviamente el gobierno garantice todos los derechos de las personas para que ellas puedan también desarrollar esta participación pública, que al final es lo que esperamos, y obviamente nuestra responsabilidad como personas es hacerlo de forma informada, y también creo que aquí viene la parte de decirles e invitar a las personas que tenemos ciertos privilegios, decirles, infórmense, o sea, nosotros que tenemos acceso a internet, que tenemos acceso a una educación, ya sea pública o privada, pero que lo tenemos y que somos un sector privilegiado de la sociedad, que lo hagamos, que hagamos uso de esos privilegios para realizar tomas de decisiones informadas, que actuemos también desde ahí para generar espacios, para generar organizaciones, para liderar proyectos en los que podamos impactar de forma positiva a la sociedad y podamos disminuir de cierta forma todos los problemas que nos aquejan, pues, como país y sobre todo como sociedad. Claro, y sabes que me encanta escuchar con esa actitud, buena vibra de jóvenes, ¿no? Como tú dices, es un privilegio, sí es un privilegio estar informado. La información
siempre se ha dicho, es poder, ¿no? El conocimiento es poder, no podemos actuar sin estar informados respecto de cualquiera que sea nuestro interés. Tú eres cofundadora de una asociación. A ver, platícanos cómo tú ejerces esta participación pública a través de ahí. Pues mira, Y a tan corta edad. Gracias. Sí, pues es súper importante esa parte. La asociación se llama Red de Abogadas Violeta. Somos una asociación civil que tiene como objetivo ayudar a mujeres víctimas de violencia de género en toda la República. Estamos en los 32 estados, en algunos operamos de forma presencial, los demás son vía remota, pero siempre estamos atendiendo pues constantemente a las mujeres que son víctimas de violencia de género. Entonces, cuéntame tanto el origen, ¿por qué Red de Abogadas Violeta? Bueno, la red surgió justamente en la pandemia, en 2020, abril de 2020 para ser exactas, porque hubo un incremento de la violencia de género al interior de los hogares derivado de la pandemia. Obviamente esto por el confinamiento. En el momento en el que se dio el confinamiento, obviamente hubo situaciones de estrés que hicieron que dentro de las casas, o sea, se concentrara como que todas las personas de la familia, todos los miembros de la familia, y eso obviamente hizo que incrementara la violencia de género y que muchas mujeres estuvieran siendo víctimas de, sobre todo, violencia física. Que claro, ninguna pandemia, nada tenía por qué justificarlo, pero justamente este aumento derivado de la pandemia por el confinamiento fue que hizo que surgiera la red para poder ayudar a todas estas mujeres que se estaban viendo en esta situación de vulnerabilidad y que no estaban teniendo acceso a pues, poder contratar un abogado o una abogada precisamente porque estaban perdiendo sus empleos por lo mismo de la pandemia. Entonces realmente esta pandemia impactó de muchas formas pues, la vida de las mujeres en México y pues eso también trajo consigo como consecuencia de la creación de la red. Quiero que después de este corte nos sigas platicando porque al final, como lo decía, eres muy joven, pero están haciendo partícipe y están apoyando a los problemas que hoy realmente enfrentamos y el tema de violencia de género y como lo acabas de decir, la pandemia, ese confinamiento, quienes ya eran agresores pues se volvieron todavía más violentos, también tanto para hombres como para mujeres, se incrementaron estos casos y los hemos platicado y los hemos visto en muchos. Qué bueno que desde tu asociación lo están ayudando. Pero vamos a un corte y regresamos y nos platicas más sobre el tema. Tu piel es el órgano más expuesto al ambiente y tu carta de presentación. Derm Center. Visítanos en cualquiera de nuestras 2 sucursales. Derm Center. Y estamos de regreso, estamos platicando con Violeta. Ustedes no saben qué rica plática tras estas pausas. Y platicamos del tema de la red de abogadas Violeta, ¿así es? Y yo te preguntaba, a ver, ya nos dijiste cómo surgió, derivado de la pandemia en el 2020, hubo mucho, se incrementó el tema de la violencia de género y están ustedes presentes en toda la República. Algunos con presencia física y otros en vía remota. ¿Cómo pueden llegar a ustedes? ¿O cómo es que el tema a veces resulta que quizás existen asociaciones, quizás sí existen los medios, pero al final estás encerrada con tu agresor? ¿Cómo haces para denunciar? ¿Cómo pides ayuda? Mencionabas, hubo mucha gente que se quedó sin trabajo y obviamente no puedes contratar a un abogado. Y lo que menos tienes quizás es el tiempo porque pues, si estamos encerrados, ¿cómo logras justificar salir para poder llegar a buscar ayuda? Claro, precisamente por esto nosotras operamos vía Facebook, Twitter, Instagram y también WhatsApp. Entonces, las mujeres que necesitan de una asesoría jurídica pueden contactarnos a través de esos medios. En Facebook estamos como Red de Abogadas Violeta,
En Twitter estamos como Abogadas Violeta, en Instagram igual como Red de Abogadas Violeta, y por WhatsApp pues es el número que está en nuestra página web. Okay. Entonces ahí pueden tener acceso a ponerse en contacto con nosotras les contestamos, les mandamos un breve cuestionario y ya con base en eso nosotros canalizamos el caso con la abogada experta en el estado en el que se encuentre la usuaria o la mujer que en este caso necesite de la atención. Ok. ¿Han tenido casos de éxito o están todavía en proceso? ¿Se está integrando alguna carpeta de investigación? Claro, pues mira, justo como los procesos, ya sabemos, en México son largos, los procesos legales son largos. Al día de hoy hemos atendido alrededor de 1,300 casos que han sido asesorados, porque lo que hacemos es damos la asesoría jurídica gratuita y ya posterior a eso, dependiendo de lo que quiera la usuaria, es que se da seguimiento, ¿no? Porque creo que también es muy importante aclarar que en muchos casos las mujeres, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que hablamos por teléfono y al final es como, gracias por escucharme, solamente necesitaba sentirme comprendida y ya. Y entonces me dicen, ya no quiero hacer nada, ya no quiero dar ningún seguimiento legal porque creo que eso es algo también como muy difícil, ¿no? Que muchas veces las mujeres no somos comprendidas en este aspecto, somos revictimizadas después de haber sufrido como cualquier tipo de violencia de género y no hay nadie que se sienta a escucharnos desde una perspectiva empática, desde una perspectiva de género y sobre todo justo que no sea revictimizante, en la que realmente nos escuchen. Entonces, por ejemplo, si hay... Y ese es también el apoyo que ustedes dan, o sea, al final le estás haciendo de abogada y psicóloga, ¿no? De poder nada más de escuchar, que lo que tú dices no quieren llegar a un proceso legal, sino sentirse desahogadas. Claro, y justo creo que tocas un tema súper importante en los procesos penales en México, que yo considero que se debería poner siempre a la víctima en el centro, que siempre sea la víctima quien pueda decidir qué es lo que a ella mejor le hace, o sea, qué es lo que mejor le viene respecto al sistema, pues sí, como de reparación, ¿no? Porque al final justo el sistema penal es como, ok, bueno, si se dicta sentencia, la persona agresora se va a la cárcel. Pero entonces creo que muchas veces se deja de lado lo que las mujeres, pues lo que las mujeres queremos. Porque no todas las mujeres quieren que su agresor termine en la cárcel. Quizás otras mujeres quieren que simplemente haya como un proceso de reflexión en el que la persona realmente deje de ser un agresor. Entonces creo que justamente el sistema tendría que ir en poner a la víctima al centro, no como simplemente ir metiendo a la cárcel a la gente sin considerar qué es lo que siente la víctima. Porque a mí me parece impresionante que todavía después de que ha sido sometida, quizás, por ejemplo, no sé, a una violación, tengas que lidiar como con todo un sistema penal que es revictimizante en muchos casos y que además no te pone en el centro. O sea, realmente no te pone a ti como mujer al centro, pone como los fines del sistema penal al centro, ¿no? Que al final sea como que encarcelar al agresor. Entonces, creo que no es como la mejor forma. A mí, obviamente, quizás en un utópico me gustaría que se pusiera siempre a la víctima al centro y se le preguntara qué es lo que tú quieres que pase, o sea, qué esperas que pase, qué es lo que para ti va a ser lo mejor y te va a hacer sentir mejor como pues, después de lo que viviste, ¿no? Entonces, pues sí, realmente damos este proceso de contención que creo que es súper importante. Esta parte, ¿no? No se puede dar una asesoría legal con perspectiva de género si no tenemos antes un proceso de contención en el que podamos como contener a la persona que está siendo víctima de una situación de violencia de género. Y creo que justo tenerlo entre mujeres es algo muy, muy bonito y que obviamente también es súper importante que nosotros siempre vemos que las abogadas que trabajen con nosotros trabajen con perspectiva de género, porque al final el hecho de ser mujer no te vuelve inmediatamente una persona que trabaje con perspectiva de género. Entonces sí es muy importante que desarrollemos esta parte, nos informemos y nos eduquemos sobre todo sobre la perspectiva de género y cómo ejercerla para en esa medida poder ayudar a mujeres que están siendo víctimas de estas situaciones. ¿Sabes qué? Creo que también es un tema importante y que tenemos que decirlo. ¿Cuándo se considera que está siendo violentada? Porque muchas veces no sabemos distinguir, bueno, pues nada más fue un golpe, o nada más me cacheteó, o nada más me dijo, me ninguneó, me dijo palabras. ¿Cuál es el momento en el que tenemos o que tendría alguien que denunciar cuando está siendo agredida? Y porque creo que si la sociedad no conoce, porque a lo mejor como te estoy minimizando, ¿no? Nada más fueron palabrotas que me hirieron en el corazón, pero pues no creo que dé para iniciar un proceso. Claro, es que justamente creo que es lo que hablábamos hace rato, justo como detrás de cámaras, que
es esta violencia que ya está tan interiorizada justamente porque vivimos en un sistema tan machista, tan patriarcal, que la violencia de género está súper interiorizada y súper normalizada, o sea, por ende la normalizamos y creo que el hecho de desconocerla hace que la sigamos repitiendo, entonces seguimos repitiendo patrones que la siguen perpetuando. Pero considero que es muy fácil darte cuenta cuando estás siendo violentada y a las mujeres que nos estén viendo, a todas las que estén aquí, de verdad, Habla desde aquí a creo tu que cámara. en el momento en el que tú te sientes incómoda con algo que está pasando, creo que es algo que sientes en tu ser, o sea, es algo que nadie más te lo puede decir, pero tú lo sientes, entonces es una incomodidad que la sientes y desde el momento en el que te sientes incómoda, así te haya dicho algo que para ti sea quizás, no sé, que tú digas como, bueno, solo me dijo que el color de mis labios no le gustaba, pero desde que te hace sentir incómoda, un comentario y ya desde ese momento esa persona está traspasando tus límites. Entonces, desde ese momento en el que traspasa tus límites, es claro que te está de cierta forma faltando al respeto. Por más que quizás a ti desde chiquita te hayan dicho como, es que eso es normal, o sea, es normal que él te diga como, tienes que, no sé, hacer la comida porque eres la mujer. No, o sea, si eso a ti te hace sentir incómoda, no lo hagas y pon un límite y... Pero bueno, al final creo que esto es muy difícil porque no siempre se tienen los elementos, ¿no?, para poner estos Claro. límites. Pero sí hay que saber identificar y darnos cuenta que desde el momento en el que nos sentimos incómodas, está habiendo un traspase a nuestros límites y no lo tenemos que permitir. ¿Te parece que me acompañes a un corte? Vamos a un corte y regresamos. Y estamos de regreso, estamos platicando ya en esta, cómo siempre tenemos oportunidad para apoyar. A veces la gente no sabe cómo puede ser apoyada a través de quien sufre alguna violencia. ¿Y qué sucede cuando ya tienes te piden apoyo, ¿no? Como abogadas, yo mencioné, ¿no? Le haces de psicóloga, de querer ayudar. Y cuando son casos extremos donde no existe un poder adquisitivo para poder contratar un abogado, cuando sientes que los problemas te están agobiando y te enfrentas con un cliente o una clienta en donde necesita tu ayuda, pero también ha pasado por un proceso tan largo, tan desgastante, en donde quizás empieza a ver cómo su contraparte, al tener a lo mejor mayor economía, ¿no?, pues va encauzando un proceso. Y en eso, en donde puede estar considerado menores, donde puede haber violencia, pues llega uno a un proceso avanzado y dice, no, a ver, ya podrían ellos considerarse hasta mayores abogadas, ¿no? Porque conocen perfecto, porque ya saben cómo actúa el rol de cada uno de los juzgados. Y dice, no, es que me quiere sacar dinero, es que mejor hace el escrito de esta manera, pero tienen ese miedo. Y ese miedo porque ya o las abandonaron sus abogados en su momento, o de repente vio que existía ya como un acercamiento con su agresor y todo se vuelve difícil. ¿Cómo podemos ayudar a ese tipo de personas? Claro, por ejemplo, nosotros afortunadamente nunca hemos tenido como una situación en la que una persona no sea colaborativa. Al contrario, la verdad es que todas las mujeres siempre se acercan con una muy buena intención de colaboración, tienen mucha confianza en las abogadas de la red, las abogadas que formamos parte de la red. Entonces creo que esto ha sido algo muy útil para nosotros porque nos ha permitido poder colaborar con ellas para lograr un beneficio que obviamente va siempre pensado en ponerlas a ellas al centro. Pero sin embargo, creo que eso es algo que
que podría pasar en cualquier momento. Afortunadamente no, pero todavía no, pero pues espero que no. Si llega a pasar en algún momento te comentaré, como sabes qué, ya me pasó. ¿Cuál es tu opinión en relación al el tema feminismo cuando los hombres se consideran y dicen, no, es que yo soy pro mujer? Claro, ¿Qué pues mira. opinión te merece? Porque hace rato mencionabas, ¿no? Vivimos en un mundo machista. Pero también tenemos esta parte en donde quizás desde su trinchera ellos pretenden ponerse en este lugar. ¿Eso se puede dar o no se puede dar? Pues mira, claro, esto es un tema un tanto polémico. Personalmente considero que no, o sea, los hombres no pueden ser actores del feminismo como tal, o sea, el feminismo es un movimiento por y para las mujeres y las que lo representamos somos las mujeres. Entonces, los hombres lo que pueden hacer es obviamente actuar desde sus privilegios como hombres, porque al final sí los tienen, o sea, desgraciadamente es que yo creo que podemos voltear a muchas esferas sociales y nos podemos dar cuenta que los hombres evidentemente tienen privilegios que las mujeres al día de hoy, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, no tenemos. Entonces los hombres desde sus privilegios actuar y generar conciencia, ¿no? O sea, sobre lo que es el machismo, qué es la violencia de género. ¿Cuál sería, una pausa, cuál sería para ti un privilegio que pueda tener un hombre? Pues, por ejemplo, tan simple como tener acceso a espacios a los que las mujeres no tenemos espacios. Por ejemplo, el otro día estaba viendo, ¿no? Como una conferencia en la que 7 hombres iban a hablar sobre violencia hacia las mujeres. Y yo dije, bueno, a ver, ¿cómo ellos van a hablar de violencia hacia las mujeres? O sea, ¿Porque eran los agresores? Exacto, o sea, como porque ellos venían como a decir, como, bueno, es que cómo se sienten las mujeres cuando son víctimas de violencia de género, ¿no? Y es como, ok, pero tú como hombre, ¿cómo vas a saber? O sea, un hombre no puede experimentar en carne propia lo que significa ser mujer y es súper cierto, o sea, los hombres jamás van a saber lo que se siente salir a la calle con un vestido de noche. O sea, yo creo que eso es un miedo latente en todas las mujeres. Por ejemplo, o sea, yo ahorita puedo saber que voy a salir y si voy caminando sola por la calle, siento cierto miedo. Y es ese miedo que los hombres jamás van a experimentar. Entonces no pueden querer venir a hablar sobre un tema sobre el que no lo saben, porque simplemente no lo experimentan en su día a día porque no son mujeres. Entonces creo que justo ellos tienen que accionar desde sus espacios, desde sus privilegios, y pues igual como cediendo, ¿no? Como estos espacios que quizás ya son como tan de ellos por el simple hecho de ser hombres, que pues también o sea, son de las mujeres. Por ejemplo, también creo que otro de los privilegios que es muy claro es como, por ejemplo, en el fútbol, los hombres ganan muchísimo más dinero que las mujeres cuando las mujeres juegan el mismo deporte y ellas no ganan tanto. Entonces, como, ¿por qué ellos ganan más que las mujeres cuando debería ser algo que tuvieran el mismo salario, ¿no? Creo. Estamos en una desigualdad, ¿no? Porque al final tenemos estereotipos. En esos estereotipos, a lo mejor el fútbol es como de los hombres, ¿no? Y hoy tenemos grandes equipos formados por mujeres, pues no se les da la misma importancia o no lo escuchas con el mismo fervor o con la misma pasión de cuando escuchas hablar de los grandes futbolistas, ¿no? Claro, y por ejemplo, creo que esto mucho se ve en todos los aspectos. Por ejemplo, tú y yo como abogadas, ¿cuántos libros leíste en la licenciatura que te dejaran tus profesores que hubieran sido escritos por mujeres abogadas? No, con lo que yo me acuerdo creo que ninguno. No, claro. Eso fue hace, y eso que ya te llevo, creo que la misma edad, 20 y tantos años, y se ríen aquí en producción de mi edad, pues ni modo, lo que se ve no se juzga. Sí, tienes razón, o sea, no me acuerdo haber leído un libro de alguna mujer. Claro, y creo que esto no nada más se da en el derecho, sino se da como en muchas materias, o sea, realmente todo lo que leemos normalmente es escrito por hombres. Las mujeres realmente no tenemos un espacio ahí, entonces creo que ahí también se pueden ver claramente los privilegios. Porque a lo mejor quizás también el interés o porque no se busca o porque se llegan a bloquear. No, yo creo que esos espacios no los tenemos, no porque no haya interés de nuestra parte, sino porque se nos han negado. Yo creo que las mujeres hemos luchado, o sea, de generación en generación hemos luchado poco a poco por ir rompiendo todas estas barreras y todos estos obstáculos, y yo confío plenamente en que va a haber un punto en el que se va a lograr. Obviamente dudo que nos toque verlo, porque es una lucha que lleva, yo creo que años y siglos, pero estoy segura y confío en que poco a poco vamos a ir rompiendo esas barreras, y que digo, al día de hoy, por algo podemos estar aquí tú y yo sentadas, ¿no? Y claro, también en parte se lo debemos a todas esas mujeres feministas que lucharon con anterioridad a nosotras. Entonces, también nosotros, de una u otra forma, estamos trazando el futuro para las mujeres que vienen.
Entonces yo creo que eso también pues, nos llena de muchísimo orgullo y emoción para seguir con esta causa. Claro, y mencionabas, no cualquier mujer puede formar parte, ya por el hecho de ser mujer, y decías de las abogadas, ¿no? Porque sí tienes que tener un cauce para poder defender a quienes, a las mujeres más vulnerables, ¿no? Quienes puedan estar sufriendo algún tipo de violencia. Decías, ¿cómo puedes tener ese enfoque de perspectiva de género? Por ejemplo, nosotras lo que hacemos dentro de la red es que trabajamos constantemente con capacitaciones sobre perspectiva de género para que las abogadas puedan pues, saber qué es la perspectiva de género. Obviamente antes de ingresar, sí hablamos con ellas para identificar si tienen o no tienen esta parte, ¿no? Como de este perfil exacto de la perspectiva de género. Igual se les hace un breve cuestionario para saber si conocen de lo que es la perspectiva de género. Sin embargo, ya que están dentro de la red, damos capacitaciones constantes para que ellas puedan llegar a tener este perfil con perspectiva de género, y obviamente somos muy cuidadosas en quiénes son las abogadas que brindan las asesorías jurídicas. Porque otra cosa que es muy importante es que en la red hay otros espacios desde los que siendo abogada puedes accionar. No necesariamente tienes que entrar para dar asesoría jurídica gratuita a mujeres víctimas de violencia de género. Puedes estar como que en otras áreas en las que también estás generando un cambio, pero que no involucra tener el contacto directo con la usuaria que requiere la atención. ¿Me acompañas a un corte? Claro. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso ya en esta última parte y Verónica, viene la pregunta de oro. ¿Cómo podemos participar las personas en todo este tema que ya vimos todos los tipos de participaciones públicas? ¿Cómo podemos hacerlo? Considero que lo más importante es partir de educarnos, educarnos e informarnos sobre los tipos de participación, ver en cuáles encaja más para desarrollar nuestros intereses y también para explotar nuestras capacidades. ¿Qué podemos aportar nosotros a la sociedad desde nuestras oportunidades, desde nuestra trinchera? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar? Y obviamente también buscar espacios para desarrollar actividades que beneficien a la sociedad, porque creo que al final eso es en lo que tenemos que trabajar. No nada más se trata de juzgar, criticar al gobierno, de criticar a los funcionarios públicos, se trata también desde nuestros derechos y obligaciones como personas, de hacer cosas para mejorar y pues impulsar a tener un México mejor en todos los sentidos. Te preguntaría, ¿cómo dijiste la primera palabra, mencionaste educarnos? ¿Cómo podríamos educarnos en una sociedad que a veces es egoísta y nada más está pensando en sus propios intereses? ¿Cómo desarrollar? Yo pertenezco a la fundación de la Barra Mexicana de Abogados, en donde también existen muchos asuntos pro bonos que necesitan, pero a veces el abogado no tiene ese corazón de decir, a ver, esto va porque tengo que poner un granito, y si mis habilidades van enfocadas en esa materia de ayudar, muchas veces no, pero el querer aportar y poner un granito para una mejor sociedad o para que alguien que no tiene acceso a la justicia lo pueda tener, cómo incentivar y cómo generar esas ganas de querer ayudar, no siempre con una retribución económica, sino una mayor retribución, que es la de suspirarla a decir, qué increíble. Claro, quiero aclarar nada más aquí que por educarnos me refiero a educarnos en la medida de nuestras posibilidades, porque creo que sí hay que dejar muy claro que no todas las personas tienen las mismas oportunidades para el acceso a la educación. Entonces, mi comentario de educarnos va desde la medida que tengamos la posibilidad de hacerlo. Muy entendido. Y en esta parte que dices, justo creo que es súper importante también que nos replanteemos como abogados la forma en la que tradicionalmente se ha ejercido el derecho. Creo que justo, y lo comentaba, ¿no? Igual como con una de las personas de la barra, hablábamos de cómo
generaciones atrás de abogados tenían como esta forma muy individual de ver el derecho, ¿no? Del ejercer el derecho con el objetivo de tener dinero, de generar dinero, de llevar casos y asuntos, pero más allá de que con el interés de que se haga justicia, como por el beneficio económico que les iba a generar llevar el caso. Entonces yo creo que se trata de replantearnos como abogados la forma en la que ejercemos el derecho, el objetivo que le damos y que al final aprovechar lo maravillosa que es nuestra carrera, que es nuestra profesión, o sea, que realmente podemos generar un cambio en la justicia y que al final es el fin último, o sea, el objetivo, ¿no? O sea, el bien común. Y justo, replanteárnoslo y a pesar de que seamos la generación que seamos, o sea, la edad que tengamos, replantearlo y decir, ok, yo quiero ser un abogado o una abogada que lleve casos pro bono, pero con el objetivo de realmente ayudar. Y creo que todo esto tiene que venir desde la empatía, o sea, tener un proceso de reflexión y de realmente ser empáticos y ponernos en los zapatos del otro, porque creo que ese es un gran problema de la sociedad, no nada más mexicana, sino creo que en muchas sociedades a nivel internacional, que todo se ve desde la individualidad. Y creo que si pudiéramos pasar a ver todo esto desde un punto colectivo, todo sería muchísimo mejor para todas y sí, para todas las personas que vivimos en sociedad. Oye, y me encanta porque es ya un tema de derecho comparado, ¿no? Ya estás hablando a nivel mundial. Tienes otra carrera además de la carrera de licenciada en Derecho, ¿verdad? Sí, justo. Soy internacionalista también por la Universidad de las Américas Puebla y creo que precisamente la carrera de Relaciones Internacionales me ayudó mucho y fue como muy, desde mi punto de vista, se complementó bastante bien con la carrera de Derecho. ¿Las estudiaste las dos al mismo tiempo o iniciaste una primero? Empecé estudiando primero Relaciones Internacionales y llevando clases de Derecho, o sea, dentro de Relaciones Internacionales, como justo Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, me di cuenta que el tema me gustaba muchísimo, o sea, que Derecho era como mi pasión más que Relaciones Internacionales. Entonces, después de empezar a estudiar Relaciones Internacionales, empecé a estudiar Derecho como segunda carrera. Ok, no, pues qué gusto escucharte, porque lo que necesitamos es gente entusiasta que nos pueda transmitir, como bien dices, cuando hablamos de educarnos, la educación puede ser desde detallitos muy chiquitos, de ablandar nuestro corazón, de no pensar solo en nuestro beneficio. Mencionabas el tema económico, que en generaciones anteriores el ser abogado no me representaba quizás ganar asuntos y tener una compensación económica, pero hoy con muchos, como tú dices, muchos colegas platicando, nos llena esa parte en donde vas a obtener una sentencia que le va a dar tranquilidad, o quizás lo que decíamos, el tema de la víctima, un tema de justicia respecto de algún delito que hubiera sido hecho en su contra, ¿no? Entonces, creo que esos temas son maravillosos. ¿Qué mensaje le dejarías a los jóvenes? A los jóvenes y no tan jóvenes, también para nosotros. Yo también lo voy a tomar en cuenta. Pues yo creo que a todos es que nos interesemos en las causas sociales, porque al final la causa de uno es la causa de todos. Entonces hay que trabajar, volvemos a lo mismo, desde nuestros privilegios. Como jóvenes les recomiendo que se involucren en los temas que les apasionen, porque al final creo que lo que te apasiona es lo que te mueve. Y hay que dedicar la vida a hacer lo que nos llena, lo que nos gusta, y en esa medida yo creo que vamos a hacer las cosas bien. Entonces, pues eso. Y creo que me gustaría precisamente cerrar con eso. La causa de uno es la causa de todos y por eso hay que trabajar en conjunto para lograr una mejor sociedad y especialmente un mejor México, porque es lo que estamos viviendo actualmente y es lo que le vamos a dejar a futuras generaciones. Entonces, por nuestro bien y por el bien de los que vienen, hay que trabajar en conjunto. ¿Nos podrías repetir nuevamente tus redes sociales para que no se les olvide? Y por si tú tienes algún tema, mencionaste también que no nada más tienes área, la asociación tiene áreas de que las abogadas en alguna asesoría legal, sino también tienen otras áreas. ¿Cuáles son esas áreas? Por ejemplo, de hecho, tenemos el área de comunicación. Obviamente, si ustedes son comunicólogas, pueden entrar al área de comunicación, que es llevar todo el contenido de redes sociales. Si, por ejemplo, son psicólogas, también pueden entrar a la red, actuando como desde la profesión de psicología. También tenemos el área de litigio estratégico, que, pues, como ya todos saben, aquí supongo que los que están viendo son abogados. Está enfocada en, pues, justo llevar casos de litigio estratégico. Y también tenemos
Pues justamente un área que ahorita estamos desarrollando proyectos, pero ya si quieres luego te cuento, Sí. la Escuela de Abogadas Violeta, también tenemos la parte de un chatbot que estamos desarrollando para dar la atención jurídica a las mujeres que son víctimas de violencia de género. También tenemos la parte de eventos, organización de eventos, también se pueden sumar a la parte de organización de eventos, que es contactar ponentes que son expertas en todo este tipo de temas y que puedan aportar a la red. ¿En dónde te podemos encontrar? Ok, en redes sociales, a la red o a mí. La que tú me quieras dar. Ok, perfecto. Pues bueno, a la red, o sea, Twitter está como Abogadas Violeta, en Facebook Red Abogadas Violeta, Instagram Red Abogadas Violeta y Facebook también Red Abogadas Violeta. Y si me quieren contactar a mí personalmente para cualquier cosa que necesiten, estoy como @VeroCuriel en Twitter. Muchas gracias. Gracias, Vero, por esta gran charla y gracias por esta motivación y tema tan interesante que hoy compartiste con nosotros. Gracias por haber estado aquí. Esto fue El Arte de lo Jurídico. Nos vemos a la próxima.